Vamos a este segundo tópico, que son hemorragias en la segunda mitad del embarazo. En estas entidades tenemos que hablar básicamente de las tres más frecuentes: la placenta previa, el DPP y la rotura uterina. Lo que respecta a la placenta previa, de hecho es la más frecuente de todas. La hemorragia más frecuente de segunda mitad del embarazo, la placenta previa, con una incidencia que está más o menos según en 250 embarazos, en promedio en embarazos únicos. Esta entidad se debe básicamente a que la placenta se inserta de manera normal en la vecindad del cuello uterino. Algunos autores dicen en la zona del segmento. Como quiera que sea, esta placenta se antepone o constituye una especie de obstáculo a la salida del feto. Al ocluir el orificio cervical interno, prácticamente como este caso, que es la placenta previa total, dificultaría el proceso del parto normal, ¿sí? Este es el caso de la placenta previa total. La placenta previa marginal ocluye un 50% menos del orificio cervical interno. La marginal es aquella que está situada en el borde mismo y hasta 2 centímetros de vecindad. Esa tipificación necesariamente es por ecografía, no se puede hacer de manera tan clínica. Y la de inserción baja es aquella que está a partir de los 2 centímetros del borde hasta unos 5 u 8 centímetros en vecindad. Entonces, estos son los tipos de placenta previa. Ojo, hablar de placenta previa es hablar de aquel cuadro caracterizado por hemorragia en la segunda mitad del embarazo, secundaria a una implantación anormal de la placenta con respecto al orificio cervical interno. ¿Esto por qué les digo? Porque puede darse el caso de que sea una paciente que no tiene hemorragia, no tiene dolor, no tiene nada. Sencillamente se hizo la ecografía y en la ecografía dice placenta previa, ¿no? Y ahí viene la discusión, ¿no? Que si es previa o es exclusiva. Lo que debo decirles es que cuando un embarazo se desarrolla inicialmente, el trofoblasto tiene la mayor posibilidad de implantarse en la vecindad del cuello uterino. Bueno, lo hace de hecho. Lo que pasa es que conforme avanza la gestación en semanas, el crecimiento del útero arrastra en ese crecimiento a la placenta hacia la porción fúndica. Eso es lo que llaman migración placentaria, ¿no? Que la placenta migraría. No es que la placenta tenga diaperesis, no, esas cosas no ocurren. La placenta ya está implantada. Lo que pasa es que la fibra muscular uterina se hipertrofia y se elonga. Y en su crecimiento, hipertrofia, elongamiento, arrastra o da la apariencia de que la placenta está viajando junto con ella. Pues está viajando, ¿no? Se aleja del orificio cervical interno. Así que, cuanto más prematura sea la gestación, 25, 28, 24 semanas, más placenta previa, entre comillas, veremos. Bueno, la connotación entonces está que es un cuadro de anormalidad hemorrágica por una implantación anormal del trofoblasto. Ahora, cosas puntuales. Es frecuente encontrar la placenta previa en embarazos pretérmino. Sin embargo, nosotros, para poder tener una aproximación si va a ser o no previa al final del embarazo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 31 semanas es un buen punto de corte. 31 semanas. Si a las 31 semanas la ecografía reporta que es placenta previa total o marginal, difícilmente esa condición no va a cambiar. Así va a llegar al término. Por tanto, preparémonos. 31 semanas con ese hallazgo hay que referir para que sea adecuadamente programada una cesárea. Estamos hablando de semana 31. Ahora, ¿qué otras cosas puede ocurrir? La placenta previa de inserción baja y la marginal pueden cambiar. La placenta previa de inserción baja o marginal pueden cambiar. ¿En qué aspecto? Cuando se produce el trabajo de parto, al término, la incorporación del cuello uterino, la incorporación y la dilatación del cuello uterino hacen que la placenta se aleje del borde, del neoborde, del nuevo orificio que se está formando. De tal manera que la placenta deja de tener esa característica de ser ya previa marginal, se aleja notablemente. Aún más, el feto en su descenso comprime esta área vecina, ¿no? Donde está la placenta implantada, y disminuye la hemorragia. Por tanto, una placenta previa de inserción baja y marginal podría ser posible el parto vaginal, pero mucho ojo, pestaña y ceja. Esa decisión se tiene que hacer en un hospital. No corran el riesgo de manejar una placenta previa de inserción baja en un centro de salud. No, que un maestro bien trome, todo un sensei me explicaba que la placenta previa marginal puede nacer. Yo la voy a manejar en el hospital porque mi sensei me dijo. No, no hagan eso. Pueden meterse en un gran problema. Esos casos
si se va a dar prueba de parto, mal llamada chance vaginal, así le dicen, ¿no? Chance vaginal, así le dicen algunos incultos. Es que ese término no existe, es prueba de parto, trial of labor. Si le va a dar prueba de parto, tiene que ser un hospital. No corran riesgos, ¿sí? No corran riesgo. ¿Por qué razón? Porque la prueba de parto de una placenta de inserción bajo marginal, basta con que tenga una hemorragia copiosa, el cuadro se va de las manos. ¿Qué van a hacer en Huancazancos? ¿No? ¿Se imaginan? Medianoche, en época de lluvia, con huaico. Ya fueron, pues van a tener aquí nomás dar declaración a la fiscalía. Y ni siquiera van a poder hacer levantamiento, ni siquiera van a poder enterrar el cadáver hasta que venga a haga la necropsia. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Esas condiciones tienen que mandarse a un establecimiento. 31 semanas, buen punto de corte, placenta previa, total, ese caso no va a mejorar, va a tener que ir a un hospital. Inserción baja, marginal, prueba de parto, ¿dónde? Un hospital. El hospital determinará. Si la política del hospital es que a toda placenta previa lo operen, es cuestión del hospital, eso ya es una normativa de ellos. Ahora, ¿qué puede llevar una placenta previa? Una fertilización tardía, ¿no? Una fecundación tardía. Se implanta tardíamente, ese huevito dice defectos para que se pueda implantar. Lo que llama la teoría de Hofmeier y tantas cosas más que está en ese libro de San Marco del año de la pera, ¿no? Que es lo que menos deberían leer. Respuesta alterada del endometrio, edad materna avanzada, multiparidad o una cirugía uterina previa o una vascularidad defectuosa en el endometrio. Pueden ser causales de placenta previa. Ahora, ¿qué es lo característico del libro, no? Dicen siempre una hemorragia indolora, rojo rutilante, y generalmente las placentas previas debutan al comienzo del tercer trimestre o final del segundo trimestre. Estamos hablando de la semana 28, 29, 30. A esa edad gestacional debutan. ¿Por qué? Como si fuera el investigador, ¿no? ¿Por qué? Dicen, oye. Porque a esa edad gestacional se comienza a formar el segmento. Y la formación del segmento, esta zona cicatrizal, esta zona menos vascularizada que se forma gracias a las contracciones de Braxton-Hicks fisiológicas, genera pues que haya pequeñas áreas de hemorragia. Así es, así que generalmente las placentas previas debutan a la semana 28, 29, 30. Es casi característico. Y una hemorragia rojo indolora, rutilante, en cantidad variable, en escasa cantidad, o puede ser una hemorragia bastante preocupante, en cantidad, en volumen, y que puede llevar a una descompensación hemodinámica aguda o a una anemia crónica. Entonces estos cuadros van a requerir su manejo hospitalario. El tono uterino está normal, pero acá una cosa importantísima, en nuestro medio nunca llega una placenta previa sola. Muchas veces vienen con amenaza de parto prematuro, así que eso de que dolor, sangrado indoloro, en nuestro medio puede ser muy sui generis, ¿eh? Puede ser que tenga una amenaza de parto pretérmino, una ITU, con placenta previa. Entonces hay que prepararnos para esas condiciones, hay que ser buena anamnesis. Y lo otro es, como la placenta está mal ubicada, no fomenta o no permite que el feto esté en longitudinal. El feto va a estar en oblicuo o transverso. ¿Sí? El diagnóstico, claro, alguien me puede decir el diagnóstico clínico, ¿no? Basado en sangrado rojo rutilante sin contracción. Pero la certeza diagnóstica, aquí sí tiene un gran papel la ecografía. Aquí ya no se trata de imaginólogos, sino que imaginan bien. Aquí la certeza diagnóstica le da la ecografía. Y la mejor ecografía en estos casos es la ecografía transvaginal. De cajón, bien indicado, sin temor, ecografía transvaginal. Pero profesor, ¿cómo le van a hacer ecografía transvaginal si el tacto vaginal está prohibido? Imagínese tremendo traductor que le va, Dios mío, qué barbaridad. Jóvenes, el tacto vaginal se hace a ciegas, ¿sí? En cambio, el examen ecográfico transvaginal lo haces con el traductor en tiempo real. Tú vas viendo cómo se va aproximando al trofolasto. No es cierto que le vas a perforar o lacerar. Es un examen seguro, muy seguro, y de elección en los casos de sospecha de placenta previa. Es lo que se hace. La ecografía transvaginal no solo te dice si es placenta previa, sino te tipifica si es una previa total, como en este caso, o una previa sí, o una previa también total, como este otro. Es muy útil la ecografía transvaginal. Hay otra forma, la ecografía translabial. Yo no he visto que alguien haga ecografía translabial a través de los labios mayores. Es ecografía transvaginal. Si hay buena suerte, si es una gestación de 28, 29 semanas, puede ayudar la ecografía obstétrica abdominal, pero se aconseja mejor una ecografía transvaginal. Y ojo, pestaña y ceja, cualquier cuadro de hemorragia de una gestante de más de la segunda mitad del embarazo, hemorragia genital, examen es con espéculo, no se hace tacto vaginal a ciegas. Ahora, ¿por qué el espéculo? Porque muchas veces ocurre que colocas el espéculo
Está bien, no ves en la placenta, pero te permite cuantificar la naturaleza del sangrado. Colocas el espéculo y tú ves que la válvula inferior se va llenando rápidamente. ¿Qué te está diciendo? Que se va a ir en shock la paciente. Estás cuantificando la magnitud del sangrado. Colocas el espéculo y ves que sale sangre cuentagotas. Bueno, cierta relativa tranquilidad. Igual manera actúas, ¿no? Colocas el espéculo en un cáncer de cuello uterino. Colocas el espéculo, pastilla de misoprostol. Colocas este espéculo, ves ahí un cotiledón o el cordón uterino prolapsado con un desgarro cervical. Entonces es importante el examen con espéculo. No se puede dejar de hacer. Y cuando coloques el espéculo y veas todo un mar de coágulos, lo aconsejable es tomar una pinza Fester, tirabal o una Kelly, una pinza o de anillo, y con una gasita o algodón, más mejor el algodón, limpiar el canal vaginal en lo posible, para tipificar o reconocer el cuello uterino. ¿Qué está pasando? A veces un desgarro poscoital, pues la pareja le pidió relaciones sexuales, la desgarró, y le estamos echando la culpa a la placenta. Y había que suturar. Todas esas cosas es importante tipificar con el espéculo. No es broma, es importante. El manejo puede ser expectante, claro, en los casos de hemorragia autolimitada en poca cantidad, ¿sí? Y es manejo expectante conservador. Si es pretérmino, hay que corregir los problemas de fondo, la anemia, ¿sí? La maduración pulmonar, si es un feto menor a 34 semanas, madurar pulmón porque probablemente va a terminar cesárea antes de tiempo, ¿sí? Tocolíticos de repente, aunque discutible o no. La idea es que frente a un cuadro de hemorragia segunda mitad del embarazo, refiere a un hospital al menos con su vía canalizada. Y el manejo intervencionista cruento, bueno, pues demostró que es una placenta previa total, parcial, cesárea, pues, ¿no? Ahora, si es una hemorragia aguda en ese momento con shock hipovolémico, no importa tenga 28 semanas, 31 semanas, se tiene que hacer la cesárea. La hemorragia la va a matar a ella y al bebé. Puede haber vía vaginal, no voy a entrar en detalles, la vía vaginal, sí, en los casos de placenta previa marginal o inserción baja, pero eso no les compete a ustedes, eso no pueden hacer ustedes, tienen que referir, tienen que tipificar. El otro es la cesárea, pues definitivamente un establecimiento de mayor nivel, y ojo, es una cesárea bastante preocupante, porque la cesárea generalmente va a ser transplacentaria, va a sangrar como la gran flauta, como decía Condorito, va a sangrar bastante, es una hemorragia bastante copiosa, más sale anémica de la cesárea, entonces es una operación que tiene que hacerse en un hospital, con todas las precauciones del caso, ni se atrevan. Diagnóstico diferencial: desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, seno marginal, cáncer de cuello uterino, pólipos y alguna displasia sanguínea. Complicaciones tenemos desde la hemorragia aguda, una hemorragia severa, atonía uterina, puede llevar a una involución del útero, acretismo placentario. Esta entidad puede coexistir con placenta acreta. El acretismo es la implantación anormal de la placenta sobre el útero. El acretismo placentario se relaciona muy bien con placenta previa y cesárea previa. Cesárea anterior y por placenta previa, la tasa de acretismo placentario aumenta dramáticamente. Y si ha tenido 2, 3 cesáreas, la proporción casi llega al 100%. Entonces, mucho temor, jóvenes, ustedes que van a ser sometidas a cesárea sí o sí, porque ya le vi la carita. Es difícil, pues, personal de salud que termine en parto vaginal. En mi experiencia, casi el 99% termina en cesárea. Entonces, ¿qué pasa? La cesárea puede condicionar placenta previa en el siguiente embarazo y además acretismo placentario. Entonces, la placenta se implanta directamente al endometrio, miometrio, o puede trasvasar la pared del útero y convertirse en una percreta. Entonces, esos casos son preocupantes porque ahí se hace la cesárea y a veces se hace la cesárea y sale la placenta con útero y todo. Son casos que se compromete el futuro reproductivo. Síndrome de Sheehan, que es una hemorragia severa, hemorragia obstétrica severa que lleva a un estado de hipoperfusión tisular de la silla turca, necrosis de la hipófisis. Y como sabrán, la hipófisis, tanto con su adeno y posterohipófisis, produce en buena parte de hormonas de la economía humana, ¿no? TSH, hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de crecimiento, la hormona estimulante de las adrenales, las gonadotrofinas, ¿sí? Un pool de hormonas. Imagínate que esta silla turca hace necrosis. Entonces todas estas hormonas que favorecen la liberación de las hormonas en órgano blanco caen y la paciente hace un panhipopituitarismo. Eso no se va a ver a la semana, se va a ver a los 4 o 5 meses de haberse producido la hemorragia. Es una condición muy grave.
Riesgo de infección, claro está, o tromboembolia. Y fetal, claro, si está la placenta ahí, puede generar feto intransverso, distocia no solo distocia no es necesariamente en el parto vaginal, en la cesárea. Al estar feto intransverso es un parto distóxico por cesárea, prematurez, hemorragia fetal, sufrimiento fetal. Si la placenta previa comienza a sangrar de manera profusa a las 32 semanas, ¿a qué va a llevar? Parto prematuro. Tenemos que hacer un parto prematuro, la cesárea es un parto prematuro en este caso. Y el feto va a tener morbilidad por su prematuridad. Es una forma de parto prematuro, trauma obstétrico también. El DBP. Esta es el DBP, ¿sí? Donde se ha producido pues el desprendimiento de la placenta normoinserta. Lo que pasa en el DBP es que se postula que un vaso de la decidua comienza a sangrarse la cera y comienza a sangrar de manera copiosa, no se limita. Y esta hemorragia puede ser tanto grave que puede desprender toda la placenta. Y en la zona donde se produce el desprendimiento de la placenta, obviamente que ya no va a haber intercambio sanguíneo de nutrientes. Eso va a llevar a hipoperfusión, isquemia y puede llevar a muerte. Además, la hemorragia puede producir isquemia en el trofoblasto y del lado del endometrio, del lado del miometrio, puede producir elementos firinolíticos que van a despertar coagulopatía intravascular diseminada. De hecho, de estas tres patologías, placenta previa, DBP y rotura uterina, la más frecuente es placenta previa, pero la que tiene la mayor tasa de mortalidad materna es DPP y mata por coagulopatía intravascular diseminada, CID. Así que mucho cuidado con esta patología porque puede terminar en CID. Ahora, ¿qué más? Miren el grado de afectación del DPP. Puede desprenderse toda la placenta. Puede haber un DPP subcoriónico, preplacentario o retroplacentario, según la tipificación de ubicación placentaria. Muy bien. Las causas es una entidad que todavía no tiene una causa establecida o es motivo de discusión. La multiparidad es el factor más frecuente encontrado, la multiparidad, y es un problema de mujeres añosas. En placenta previa también la figura va a ir más o menos. La placenta previa es más una enfermedad de mujeres añosas y grandes multíparas. Es inusual encontrar una placenta previa en una primigesta de 25 años, de 18 años. Por el contrario, es más frecuente en mujeres añosas y de mayor paridad. Así que esto podemos encontrar también en pacientes que tienen alguna enfermedad vascular. Mucho cuidado, el 30% a más de las placentas, de los DPPs que parecen solos, solo DPP, en el transcurso de las siguientes 24 horas se agrega preeclampsia y de las severas. Seguro que lo han visto en los hospitales. Llegaron como DPP y después de la operación se convirtieron en preeclampsia severa. Así que la asociación de DPP idiopático al comienzo es muy fuerte después con preeclampsia de las severas. RPM también, descompresión brusca del útero. La descompresión brusca del útero por un RPM puede favorecer que se desprenda la placenta. El otro es sí, pues consumo de fármacos, drogas como la cocaína, puede producir DPP. Ahí está, dos variantes del DPP, el DPP externo, el que está aquí a la derecha, 75%, y este es el más característico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la paciente nota que hay sangrado rojo oscuro. Y uno de los hallazgos frecuentes al comienzo y que persiste durante todo el cuadro clínico es un útero irritable, tan irritable que puede llevar a hiperdinamia, ¿sí?, intensa y marcada. Así que el cuadro debuta como un útero irritable, siente que se contrae, le duele y palpamos clínicamente un útero doloroso, hiperdinamia, hipertonía, ¿sí? Y el otro es el útero, el DPP oculto. Miren, se ha producido el desprendimiento de la placenta en su totalidad, miren, ahí está el 100%, pero no ha exteriorizado sangre alguna. Ese puede pasar de manera equívoca, ¿no? Pasarse por nuestros ojos. Así que aquí nos va a ayudar mucho el cuadro clínico, ¿no? Un útero irritable, doloroso, hipertónico, además de diversa afectación del cuadro hemodinámico materno, porque si es un DPP presevero, miren, puede llevar a shock hipovolémico materno. Además de óbito fetal, el feto se puede morir si se desprende toda la placenta. Hay una clasificación de Page-Cher que es la más usual, está en varias guías de práctica clínica, no citan los autores, limitada o mutilada, como quiera que sea. Es una forma de poder calificar si el DPP es leve, moderado o severo. Toma criterios clínicos como el volumen de sangrado, el tono uterino o el grado de shock hipovolémico. Entonces con esto puedo decir si estamos frente a un DPP leve, severo
moderado severo. Un DVP severo definitivamente es el óbito fetal. Un DVP severo es cuando el sangrado es abundante, copioso, oscuro y hay un útero hipertónico en tetania. Esta es la otra expresión del DVP, el útero de Cuvalier, un útero infiltrado, cianótico, equimótico. ¿Lo ven? Al comienzo del DVP hay una hipertonía bárbara, se produce la cesárea, el parto, y el útero se contrae y de pronto hace atonía uterina. Ese es el otro problema del DVP. El útero deja de contraerse. Se contrajo bien y al poco rato se relaja. Puede terminar en histerectomía. DVP. Además que aquí se producen los fenómenos de coagulopatía intravascular diseminada. El diagnóstico es preferentemente clínico. Aquí sí la ecografía tiene un valor relativo, no es como placenta previa. Aquí la ecografía, si el DVP es agudo, podría verse. Y si el DVP es agudo y en pequeña cantidad, de repente ni lo va a ver por ecografía. ¿Se dan cuenta? Y si el DVP ocurrió ya hace unos 6-8 horas, la turbulencia de sangre puede no verse adecuadamente en la ecografía. Así que la ecografía tiene un diagnóstico relativo. En todo caso, el diagnóstico es eminentemente clínico. Y no pequen en exceso. Si en si en el hospital dicen, otra vez la doctora está mandando una hemorragia, de seguro que no es. Pues se equivocaron, qué bien pues. Qué bien, pequen en exceso porque estas patologías matan, y matan bien, ¿ah? Como regla en general, estos casos pueden terminar en cesárea. No voy a entrar en discusión de por qué la cesárea, estos casos demeritan necesariamente manejo hospitalario. Hay que referir. Y va a requerir pruebas de coagulación. Eso no lo van a hacer en la posta o en el primer nivel. Terminar la gestación cuanto antes, mantenimiento de las constantes maternas, cruzar la sangre porque pueden requerir sangre y estudio de coagulación. El otro es la rotura uterina. Esta es una fatalidad, es una tragedia la rotura uterina. La rotura uterina tiene que ver mucho con iatrogenia actualmente. A veces nosotros en el afán de querer provocar un parto, ¿no? De querer condicionar un parto o mejorar el parto, hacemos un uso y abuso de la oxitocina y se nos puede pasar la mano. Como dicen en algunos hospitales, ¿no? Pásale un chorrito, chorréale un poquito, ¿no? Y ese chorrito puede llevar a la hipertonía y a llevar a rotura uterina. Felizmente la rotura uterina en un útero indemne, sano previamente, es inusual, pero puede ocurrir. Lo que sí podría darse con más frecuencia es que hagan malas maniobras. Por ejemplo, Christeller. El Christeller es un procedimiento que no se debe hacer de rutina para nada. Tiene unas contadísimas indicaciones. Supongamos un expulsivo con la cabeza entrampada y en agonía, en sufrimiento fetal, pues tendrás que hacer Christeller como una condición extrema. Pero que hagas Christeller de rutina todas, por Dios. Eso no se hace. El Christeller no solo puede llevar a rotura uterina, trauma obstétrico, puede terminar con un desgarro vulvoperineal, vaginal de la paciente. No es un procedimiento de rutina. Y si hay una distocia de hombros, puedes propiciar o agravar más la distocia de hombros. Así que el Christeller no es un procedimiento de rutina. De seguro a muchos se van a encontrar en el SERUMS que hay personal que está entrenado, que ya tiene formación en esto, ¿no? Cuando no sale, ¿no? En algunos hospitales, cuando no sale el bebé, llaman al tigre, llaman al interno más macetón, o llaman al residente más que tiene mejor técnica, ¿no? Incluso algunos dicen, no, yo tengo mi técnica, yo lo hago con el antebrazo, no, yo lo hago con el codo, yo lo hago como si fuera una prensa. Cualquier variante, como quiera que sea la mejor técnica, para ellos, eso no debe hacerse. En un hospital tenemos otras opciones, forceps o vacuum, no debería hacerse rutina. No debería hacerse rutina. Es más, usted no debe llegar a esa condición. ¿Eso qué implica? Control prenatal, pues, valorar bien la altura uterina, antecedente de distocia. No se debe hacer de rutina. Muy bien. Entonces la rotura uterina en un útero indemne, sano previamente, es rarísimo. Sin embargo, lo que sí es preocupante, y esto sí está más relacionado, es la rotura uterina en cicatriz o cesárea previa. Mucho cuidado, aquí sí es relativamente alto el odds radio. Aumenta de manera dramática la rotura uterina en cesáreas anteriores, de tal manera que se contraindica el uso de oxitóxicos de una cesárea anterior, o tiene contraindicación relativa. Lo podemos emplear, pero eso es en hospital, ustedes no pueden hacer eso. 2. El uso de prostalandinas, contraindicado, no pueden emplear en cesárea anterior, y si lo van a emplear en una posta o centro de salud, por favor, mucho cuidado, pueden terminar en accidentes obstétricos.
Le pone la pastita en la noche a ver, y al día siguiente llega con que el parto se produjo en su casa, en su cama. Mucho cuidado, estas cosas son manejo hospitalario. Aunque ustedes hayan visto que son tromes los residentes, el asistente, mucho cuidado, eso es un hospital, no se puede hacer en el primer o segundo nivel de atención. ¿Sí? Mucho cuidado. Puede llevarnos a accidentes terribles para el producto y para la madre, y pueden verse después con la congoja de toda la presión mediática que se ejerce en estos casos. Entonces, Christeller sí, prostaglandina, cicatriz previa, puede llevar esta condición. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de una paciente en inminencia de ruptura uterina? Una paciente en inminencia de ruptura uterina, malísima suerte, está en trabajo de parto. ¿Cómo darnos cuenta? Uno, vamos a notar que el útero se muestra hipertónico, la contracción dura y es prolongada. El útero se muestra bien contraído y hay dificultad para palpar las partes fetales. El otro es que podemos encontrar este hallazgo bien peculiar, el anillo de Bandel. ¿Lo ven en la figura a la de la izquierda? El útero toma la forma de una cuña, ¿sí? Se forma el anillo de retracción de Bandel y además se pueden palpar muy bien los ligamentos redondos, signo de Frommel. Cuando encontramos esto, casi podemos decir con seguridad, oye, este útero se va a romper. Entonces, estas condiciones te dicen, ¿sabes qué? Ponle un tocolítico, lateral izquierdo, dextrosa, suspende el oxitóxico, refiérelo porque hay posibilidad de riesgo de rotura uterina. No deben llegar estas condiciones, ¿sí? Por tanto, si una gestante cesárea anterior, aunque haya tenido 5 partos vaginales, puede haber ese riesgo, mándenlo a un hospital, no corran riesgo, es demasiado. Aunque usted haya rotado en maternidad San Bartolomé, el Hipólito Unánue, no corra riesgo, porque la implicancia médico-legal es bárbara, se lo van a levantar en peso a usted. Y la opción de tratamiento es dramático. Entonces encontramos un útero hipertónico, que no se puede valorar muy bien la superficie, o no podemos palpar bien las partes fetales, con signo de Frommel muy doloroso. Y de pronto, el útero se reblandece y palpamos las partes fetales. Y de pronto, la paciente comienza a hacer shock hipovolémico, comienza a boquear, palidecer. Sí, porque se rompe el útero, pues. ¿Sabe cuánto perfunde su útero, doctora, en usted, ahorita que está en no gestante? No está gestando, ¿no? Joven, sí, pues. 40 a 60 centímetros cúbicos sangre minuto. ¿Sabe cuánto perfunde su útero a partir de las 20 semanas? Hasta los primeros días posparto. 700 a 900 mililitros sangre minuto. Comprenderá que una atonía uterina, una hemorragia posparto, toda la volemia se va en unos 10 minutos, tranquilamente. Así que una rotura uterina es catastrófica. Entonces en esos casos definitivamente salen operaciones, se ha producido la salida del feto por la cicatriz. A esa condición inusual, grave, se conoce como extrusio fetalis. Claro, el feto sale disparado por la cicatriz y muere, orbitado. Y a ponerse a suturar o operar, es una tragedia. Complicaciones como todo el problema hemorrágico, diverso grado de shock hipovolémico, infección postoperatoria, lesiones en los uréteres, claro, la vecindad de la zona de la rotura uterina, si es en el segmento a los uréteres, tromboflebitis, embolia del líquido amniótico, coagulopatía intravascular diseminada, síndrome de Shija, infertilidad, pierde el útero, acidosis metabólica, sufrimiento fetal agudo, muerte fetal o materna. Felizmente esta patología es menos frecuente verla, pero mucho cuidado, sobre todo con el uso y abuso de oxitocina. Tenga mucho cuidado. Si bien no van a romper el útero, pueden pasarla mal, pueden pasarla muy mal. Tratamiento es una verdadera emergencia y tiene que ser referida, o mejor dicho, tiene que ser operada cuanto antes. Así que esto no lo van a ver en el primer nivel, no deberían ver estos casos. Y si llegara al establecimiento, pues malísima suerte, les toca hacer el serón en un pueblo, ¿qué les digo yo acá? Vecindad Pucallpa, donde están acostumbrados a emplear brebajes, ¿no? Una ruda especial que les ayuda, y viene la emergencia, pues, ¿no? La paciente ahí, 5 hijos, 36 años de edad, con un útero hipertónico, se rompe el útero, ponerle en autos al paciente a la familia, ¿no? Mire cómo está llegando, porque esta gente bien canalla, ¿no? Entró caminando y se ha ido en cajón, la han matado en la posta, dicen estos sinvergüenzas. Ellos no dicen, le he dado este brebaje y le han hecho esto, no. O como un caso más local, acá en Lima, en mi hospital, nos llegó una paciente, acá a la espalda, evitamiento,
con Hacho, Pedralizo se llama esta zona, ¿sí? Ahí está el centro de abastos, lo que llaman ahora las Malvinas, ¿no? Ahí se ubicó las Malvinas. Por ahí nomás hay un morrito. Ahí estaban viviendo la gente de la selva, ¿sí? Que hace poco lo sacaron. ¿Se acuerdan? Hubo un incendio. Ya, ahí vive toda una comunidad de gente selvática. Ahí nacen, mueren, se reproducen y son muy ajenos, o mejor dicho, alienados a no ir a los establecimientos de salud. Hay una mujer, una joven, había tenido su gestación, iba eventualmente a controlar su embarazo, pero preferían, como todas las mujeres de esta comunidad, atenderse con una partera comadrona. Curiosa, comadrona, partera, como quiera que sea. Y su parto iba a ser. Entonces, en su creencia, el parto no descendía, en una barriguita grande, primeriza, no descendía y la sentaron encima de un ladrillo, le hicieron una especie de levajes, y ya llegó el momento que la cabeza coronaba y no salía, aplastar la barriga. Cristele, no salía. La cabeza se puso morada, la comadrona esta trató, dice, que a meter su mano y sacarlo como quiera que sea. La cuestión que el bebé murió ahí, y con la cabeza medio coronada. Así la llevaron al hospital. Y la paciente se estaba chocando en nuestras narices. Urgente a sala, porque está chocando y el feto entrampado, rotura uterina. En efecto, se rompió el útero. Se rompió por detrás, una rotura uterina que tenía prácticamente, era como un pétalo rosa, roto por todos lados. Terminó en histerectomía. Joven, ¿ah? Era su primer hijo. Perdió todo. Perdió su útero, perdió a su bebé. Qué tragedia, ¿no? Acá en Lima. Todas esas cosas se pueden ver, ¿no? Por la idiosincrasia de los pacientes. Este cuadrito para tipificar cada uno de estos tipos de hemorragias. Hay una que solo la voy a mencionar, que es la ruptura, la vasa previa. La vasa previa es una patología bastante inusual. La vasa previa también es catalogado como una catástrofe obstétrica. ¿Qué pasa en la vasa previa? El cordón umbilical normalmente llega hasta la placenta con sus 3 vasos, ¿no? Las 2 arterias y la vena umbilical llega a la placenta, ¿sí? Tiene que llegar así. Sin embargo, por alguna condición anómala, estos vasos, antes de llegar a la placenta, se abren, se disgregan, forman una especie de circulación, llamamos a esto nosotros velamentosa, ¿sí? Se abren los 3 vasos y los 3 vasos discurren por las membranas coreamnióticas y llegan a la placenta. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando está en trabajo de parto la gestante, está con 3, 4, 5, 6, rompe las bolsas. Al romperse las bolsas, esto se lleva de encuentro a los vasos umbilicales y comienza una hemorragia una hemorragia imparable que compromete al feto. Prácticamente la hemorragia es fetal. Hecho el diagnóstico, la sospecha de vasa previa, el feto se muere en el 90% de los casos, a los 5 o 10 minutos del diagnóstico. Es una catástrofe porque cuando tú lo sospechas y ves que el feto comienza a hacer bradicardia, taquicardia y sangra imparablemente, ya fuiste ya. El feto murió. Así de rápido es esta entidad. Vuelvo a repetir, es inusitado que se dé este caso. La forma de poder diagnosticarlo es bastante peculiar, bastante difícil. Dicen la ecografía ayuda bastante para identificar la inserción velamentosa, requiere en todo caso flujometría Doppler, pero que el ecografista sea lo suficientemente curioso para identificarlo previamente, porque se puede pasar por alto. Vuelvo a repetir, esta patología, cuando uno sospecha, la muerte fetal está rondando por encima del 70-90%. Es una catástrofe. Ojalá que no les pase. Y si les pasa, bueno, pues hay la excusa de decir, era una vasa previa, eso no había forma de saberlo en mi establecimiento de salud. ¿Sí? Vamos a lo que es la atención del parto, el trabajo de parto. El parto en sí es la expulsión del feto de manera fisiológica cuando ha cumplido su ciclo de vida intrauterina. Esto generalmente se ve a partir de las 37 semanas cumplidas hasta antes de las 42, ¿no? O 41 semanas en total. Entonces es la salida fisiológica del producto de la concepción una vez completado su desarrollo, ¿sí? Y esto se da cuando son mayor a 37 semanas, ¿sí? Antes de las 42 semanas. Cuando es antes de las 37 semanas puede constituir parto pretérmino, con el consiguiente hecho de prematurez fetal. Y por encima de las 42 semanas cumplidas, eso es embarazo o parto posttérmino. Bien, el trabajo de parto se caracteriza por lo siguiente, porque hay contracciones uterinas, es decir, el fondo uterino comienza a poner duro, se endurece y se producen los fenómenos de borramiento y dilatación en el cuello uterino. El cuello uterino se adelgaza, borramiento, incorporación, y se dilata.
El fenómeno es bien particular, si es primípara, multípara. En una primípara primero se borra y luego se dilata. En una multípara estos dos eventos se dan de manera simultánea. Otra cosa más, para que esto ocurra no basta con que tenga contracción uterina, tiene que darse el fenómeno conocido como la triple gradiente. ¿En qué consiste la triple gradiente? Que la contracción uterina empieza siempre en el fondo uterino. Hay un marcapaso fisiológico, es el fondo uterino derecho. Empieza en el fondo, es más intenso en el fondo y es descendente. Solo de esa manera, la triple gradiente puede generarse borramiento y dilatación, además de permitir propulsar al feto. El feto es pasivo. El que ejerce la parte activa durante todo el trabajo de parto es el útero. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Entonces tiene que haber esto, triple gradiente. Si el triple gradiente está invertido o hay focos ectópicos, el parto no se va a dar de manera normal o no va a haber parto sencillamente. ¿Sí? Entonces hay que evidenciar este fenómeno, contracciones uterinas más intensas y dolorosas en el fondo que va descendiendo y va produciendo borramiento e incorporación. Hay que cuantificar en qué momento se presenta, en qué momento aparece. Una cosa importante, son contracciones uterinas dolorosas y la contracción no es aislada, comienza a tener una cadencia, frecuencia, ritmo. Una cada 20 minutos ya van 2 horas, ya es ahora 2 cada 10 minutos, 10 minutos y va aumentando. No es que empezó a la medianoche, 2 contracciones, desapareció en la madrugada 1, ¿sí? O de repente es un Braxton Hicks y malísima suerte, es una primeriza como muchas de ustedes. Como una primeriza, pues, ¿no? Cualquier contracción, ¡ay, parto! Va con toda la familia, con el abuelo, solo entrenado, todos, ¿no? Claro, es el primer nieto, primer sobrino, primer ahijado, primero de todo, ¿no? Falso trabajo de parto. ¡Ay, que hagan algo! Está sufriendo, no se dan cuenta. Y ocurre eso, ¿no? Falso trabajo de parto. El trabajo de parto no es una contracción aislada, son contracciones sostenidas, aisladas, borramiento, dilatación, y un evento casi hallado frecuentemente, presencia de tapón mucoso. Cuando usted ve eso, dice, chispas, esto sí ya debe estar arrancando. El trabajo de parto ha sido categorizado en etapas, en periodos. Emanuel Friedman, un médico americano, en los años 50-56 hizo un estudio amplio, más o menos en 700 gestantes. Él hizo un estudio de los cambios que se dan tanto en el descenso fetal como en la dilatación. Emanuel Friedman reconoció que habían 3 periodos en el trabajo de parto. ¿Sí? 3 periodos clásicos, algunos dicen 5 o 7, son 3 periodos. Uno es el periodo de dilatación, es decir, el cambio en el cuello uterino que se va abriendo, ¿sí? Dilatación. El otro es el segundo, el expulsivo, la salida propiamente del producto. Y el tercero es el alumbramiento. Si hay un periodo antes, de puerperio, como quiera que sea, es una discusión actual, pero estos son los 3 periodos clásicos. Otra cosa más, que para que se produzca la salida del bebé, tiene que darse una mecánica muy particular del feto. El feto tiene que estar en longitudinal, tiene que estar encefálico, ¿sí? Además de estar encefálico, tiene que tener una actitud particular. Sus piernitas, sus brazos están en flexión, cruzados por delante, y su cabeza, su mentón está flexionado sobre el tórax. De hecho, oferta a la pelvis el sincipucio, o conocido como vértex o vértice, ¿sí? Así es, así se orienta el bebé. Esa es la actitud fetal. Y para que salga el bebé, tiene que producirse esta mecánica. Si son 5 o 7 pasos, eso es discutible. Yo les comento lo siguiente. Primero el feto tiene que descender y encajar. ¿Descender a dónde? A la pelvis. Se habla de descenso y encajamiento cuando este desciende al estrecho superior. Desciende y encaja. ¿Qué más? Una vez que desciende y encaja, tiene que flexionar. Su mentón lo pega hacia el tórax. ¿Qué más? Rota internamente. El occipucio rota hacia adentro. De lo que está orientado en forma oblicua se acerca hacia el centro, hacia el medio. Rota internamente. ¿Qué más? Una vez que completó eso, extiende la cabeza. Extensión. ¿Qué más? Extiende y en ese punto ya comienza a desprender la cabeza por afuera. Extiende y rota externamente cuando desprendió la cabeza. Y luego ocurre el desprendimiento total. Entonces, presentación, encaje, flexión, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa. En esa secuencia más o menos va. Importante, en una primípara estos pasos pueden darse de manera secuencial. En una multípara muchos de estos pasos pueden darse casi de manera simultánea. A veces va a encajar, ya salió ya. La paciente hace un kamehameha y salió, ¡pum! Salió y le ganó. Eso puede ocurrir. Claro. ¿Cuántas veces, no? Ponte el mandil, ¡ay! Ya salió, ñáense tus manos, te agarra eso. Si no eres rápido, te gana el interno Valdés o Solano. Solano es la solera, Valdés es el balde, para que sepas. Y Camacho, pues en su cama, ¿no? Esos internos o colegas te ganan el parto, si no estás atento. Es bueno que lo sepas.
Entonces, estos fenómenos se pueden dar de manera simultánea o de manera espaciada. Ahora, Friedman describió que en la fase de dilatación había las siguientes etapas. Había una etapa de dilatación, fase latente, donde los fenómenos de dilatación e incorporación eran lentos, y una fase activa, donde era más rápido, más progresivo, más rápido, abreviado en el tiempo. La fase latente, los cambios son lentos, puede demorar de 18 horas, 14 horas en una multípara a 20 horas en una primípara. Así es, ese tiempo puede demorar la fase latente. Van a encontrar en los libros en el Williams que hablan de 3 a 5 centímetros para hablar de fase latente. En nuestro medio está consensuado según la OMS 2002. Hablamos de fase activa a partir de 4 centímetros cumplidos. Como decía Yola Polastri, en el 4. A partir de 4 centímetros hablamos de fase activa, en adelante. Por debajo de esto es una fase latente, y eso puede demorar, tiene todo el derecho de demora. La fase parto activo es cuando ya está en la fase activa, cuando está a partir de los 4 centímetros, mayor a 4 centímetros. Importante, a partir de los 4 centímetros en adelante usamos este documento consensuado, que es el partograma. Todos deben manejar partograma. El partograma entonces es un documento que puede ser auditado. El partograma no te va a decir qué distocia es tu juicio clínico y tu evaluación, por si acaso. El partograma no te va a decir ponderado fetal, factor de riesgo, antecedentes, altura uterina, no. Eso no te lo dice. Ni siquiera lo pones ahí. Eso ya es tu apreciación o evaluación clínica. Así que aquel que base su opinión solo en viendo un partograma, pues es bastante obcecado o bastante mezquino en su juicio clínico. Entonces exige raciocinio evaluación. Eso es lo que ustedes han aprendido en el internado. Entonces hay que ver la fase de parto y tener en cuenta que en promedio en un líparas más o menos va cerca de las 5 o 6 horas. Este trabajo de parto puede ser muy abreviado. Se dice que cuando el trabajo de parto es menor a 5 horas, entonces puede ser un trabajo de parto precipitado. Y un precipitado puede significar distocia o trauma obstétrico para el bebé. Friedman encontró que habían alteraciones tanto de retraso como de tensión, que se retarda en el tiempo o que se detiene, que se paraliza todo el proceso de trabajo de parto. Vamos a la segunda periodo de trabajo de parto, el expulsivo. En el expulsivo, en promedio puede demorar 60 minutos en la primigesta y 30 minutos en una multigesta. Tiempos máximos no debe pasar más de 2 horas. Una primigesta no debe pasar más de 2 horas. Más de 2 horas en expulsivo prolongado. Más de 1 hora en una multípara, expulsivo prolongado. ¿Sí? Entonces, preocupante el expulsivo prolongado. ¿Qué puede significar? Trabajo de parto disfuncional, no hay buenas contracciones, una hipodinamia. O puede significar un DCP, pues la cabeza se entrapa o no va a salir. Entonces, eso implica valoración que no te va a decir el partograma. Es tu valoración clínica, pelimetría, ponderado fetal, antecedentes.